Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre aquí con muchísima energía y listo para compartirles un vídeo que vaya, estoy seguro que les va a encantar y que va a generar mucha conversación. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha sido tendencia en las redes sociales, en los medios de comunicación, la bomba Kerem Bürsin. Y no me refiero a una bomba literal, aunque a veces la información que nos llega sobre la vida de las celebridades puede ser explosiva, ¿verdad? En este caso, la bomba es una muy buena noticia, o al menos, eso parece. Vamos a desmenuzar, a analizar, a comentar y a debatir sobre la posible reconciliación de Kerem Bürsin con su expareja. Sí, escucharon bien. Reconciliación confirmada por el propio actor. Bueno, al menos, eso es lo que parece. ¿Están listos para sumergirnos en este chisme jugoso? Porque yo sí. Y como siempre les voy a dar todos los detalles, mis opiniones y por supuesto, las pruebas que sustentan lo que les voy a contar. Pero antes de empezar con todo el chisme, por favor, suscríbanse al canal. Es súper importante para mí, para que sigamos creciendo y para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Ya saben, aquí encontrarán información de calidad, análisis y por supuesto mucho pero mucho entretenimiento. Y si ya están suscritos, muchas gracias. Son los mejores. Me ayudan un montón. Bueno, ahora sí vámonos con el tema principal. Como les dije, la noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento es la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y su expareja. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Para los que no lo conozcan, Kerem Bürsin es un actor turco súper famoso, conocido por su atractivo, su talento y por supuesto, por sus papeles en exitosas series de televisión como Love is in the Air. Y hablando de Love is in the Air, seguro que ya se imaginan con quién estamos hablando, ¿verdad? Exacto. Hande Erçel. Kerem y Hande, para aquellos que quizás sean nuevos en el universo de las telenovelas turcas, formaron una de las parejas más queridas y comentadas, tanto en la ficción como en la vida real. Su relación fue un verdadero boom, un fenómeno. Los fans se volvieron locos, las redes sociales ardían con fotos, vídeos, declaraciones de amor y hasta fanfics que recreaban sus momentos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Parecían la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para muchos, la prueba de que el amor, incluso el que surge en los sets de grabación, puede ser duradero y trascender. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a veces implacable mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un shock, una decepción para muchos de sus seguidores. La tristeza invadió las redes y las muestras de cariño y apoyo hacia ambos actores se multiplicaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esas fueron las preguntas que resonaron en todos los rincones de Internet y en los corrillos de la prensa rosa. Los rumores, las especulaciones y las teorías comenzaron a circular, alimentadas por la incertidumbre y el deseo de entender qué había provocado el quiebre de una relación que parecía tan sólida y prometedora. Hubo quienes hablaron de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas. La verdad, como suele suceder, la conocían solo ellos. Y ahora, después de un tiempo que pareció una eternidad para sus fans, después de meses de silencio y de caminos separados, parece que el destino, o quizás el amor, los ha vuelto a juntar. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, aquí es donde entran en juego las pruebas, el análisis minucioso de cada detalle y, por supuesto, mi olfato de experto en el mundo del chisme. Y como les digo, parece que es el propio Kerem el que ha confirmado, o al menos insinuado, esta reconciliación. Un gesto que ha enloquecido a sus seguidores. Todo comenzó con algunas pistas sutiles, con esos pequeños detalles que al principio podrían pasar desapercibidos, pero que analizados en conjunto, revelan un patrón que nos lleva a una conclusión muy clara. Fotos en las redes sociales, comentarios ambiguos, una serie de coincidencias que por sí solas podrían no significar nada, pero que juntas empiezan a pintar un panorama bastante claro. Es como un rompecabezas y cada pieza que encaja nos acerca a la imagen final. Primero, hubo avistamientos. Fotografías de Kerem y Hande compartiendo tiempo juntos en lugares públicos, en eventos. Nada oficial, nada con poses y declaraciones, pero lo suficientemente llamativo como para despertar la curiosidad de los paparazzi y, por supuesto, de los fans más perspicaces, esos que siempre están al tanto de cada movimiento de sus ídolos.
Varios medios de comunicación turcos reportaron haber visto a la pareja en cenas románticas, en salidas casuales, incluso en un concierto. Aunque las imágenes no siempre eran claras, el simple hecho de que estuvieran juntos era suficiente para encender las alarmas y generar todo tipo de especulaciones. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O algo más? Luego vinieron los mensajes. Mensajes en redes sociales en los que ambos se dedicaban indirectas, mensajes de cariño y, sobre todo, mensajes que denotaban una cercanía que no se esperaría de dos exparejas, al menos no de forma tan evidente y pública. Comentarios en publicaciones, likes en fotos antiguas, emojis sugerentes. Cada gesto era analizado al milímetro, cada palabra, cada frase, interpretada como una señal de una posible reconciliación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans debatían y analizaban cada detalle, buscando la confirmación de sus esperanzas. Pero lo más importante, la confirmación, o al menos, la pista más contundente, vino directamente de Kerem. En una reciente entrevista, le preguntaron sobre su vida sentimental. Y en lugar de evadir la pregunta, como suelen hacer muchas celebridades, Kerem respondió de una manera que dejó a todos con la boca abierta. Dijo algo así como: el amor siempre encuentra el camino. Uf, qué romántico. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa que está enamorado? ¿Significa que está con alguien? ¿Significa que está con Hande? Pues la verdad, no lo sabemos con certeza absoluta, pero las palabras de Kerem, combinadas con todas las pruebas anteriores, nos hacen pensar que sí. Es como si estuviera enviando un mensaje cifrado, una indirecta directa a sus fans y a Hande. Esta frase aparentemente sencilla, esconde una profundidad y una carga emocional que no podemos ignorar. Es una declaración de fe en el amor, en su poder para superar obstáculos y barreras. Es una afirmación de que a pesar de las dificultades, el amor siempre encuentra la manera de manifestarse, de renacer, de florecer. Y en el contexto de su relación con Hande, esta frase adquiere un significado aún mayor. Es como si Kerem estuviera diciendo: hemos pasado por momentos difíciles, pero el amor que sentimos el uno por el otro sigue presente, y estamos dispuestos a luchar por él. Además, hay que tomar en cuenta algo muy importante: la reacción de los fans. Los fans de Kerem y Hande, que son muchísimos, han enloquecido con esta noticia. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de felicidad y de esperanza. Han creado hashtags, han publicado fotos y vídeos de la pareja, y han expresado su deseo de que vuelvan a estar juntos. La euforia es palpable, la emoción se siente en cada comentario, en cada publicación. Los fans, que han sido testigos de su historia de amor, que se han enamorado de ellos como pareja, que han sufrido con su separación, ahora celebran la posibilidad de una nueva oportunidad. Y sinceramente creo que la opinión de los fans, en este caso, es muy importante. Ellos son los que los siguen, los que los admiran, y los que, en cierta forma, tienen un vínculo emocional con ellos. Son ellos los que celebran sus éxitos, los que sufren sus decepciones, los que los apoyan incondicionalmente. Y su alegría, su entusiasmo, es una señal de que esta posible reconciliación es algo positivo, algo que les hace felices. Es como si la felicidad de Kerem y Hande fuera también la felicidad de sus fans. Los fanáticos, como siempre, han estado a la vanguardia de la investigación, analizando cada detalle y creando sus propias teorías sobre lo que está sucediendo. Han compilado cronologías de las apariciones públicas de ambos, han comparado las publicaciones en redes sociales y han descifrado mensajes ocultos en las entrevistas. La dedicación y el entusiasmo de los fans son notables y demuestran la conexión profunda que tienen con las estrellas. Pero, ¿qué podemos esperar de esta posible reconciliación? ¿Es algo serio? ¿Es solo un rumor? ¿Es una estrategia de marketing, como sugieren algunos detractores? Bueno, la verdad, no podemos saberlo con certeza. El tiempo, como siempre, es el mejor juez. Lo que sí podemos decir es que si esta reconciliación es real, si Kerem y Hande deciden darle una nueva oportunidad a su amor, sería una gran noticia para todos. Sería una prueba de que el amor puede superar cualquier obstáculo, y de que las segundas oportunidades existen. Sería una lección de esperanza para todos aquellos que han sufrido una decepción amorosa. También hay que tener en cuenta que a veces, las celebridades juegan con los medios, con los fans, con la expectativa. Pueden crear misterio, generar morbo para mantener a la gente interesada en ellos, para generar titulares y, en definitiva, para aumentar su popularidad.
La industria del entretenimiento es a veces un juego y las celebridades son jugadores estratégicos. Pero en este caso creo que la situación es diferente. Creo que Kerem y Ande realmente se quieren, y que están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Creo que la sinceridad de sus sentimientos es evidente en sus gestos, en sus palabras, en sus miradas. Creo que esta reconciliación no es una estrategia, sino una decisión del corazón. La posibilidad de que este reencuentro sea genuino alimenta aún más la intriga. ¿Cómo ha evolucionado su relación? ¿Qué lecciones han aprendido de sus experiencias pasadas? ¿Han cambiado sus perspectivas sobre el amor y la vida? Estas son preguntas que muchos se hacen, y que solo ellos pueden responder. Ahora, una pregunta que muchos se hacen es ¿por qué se separaron? Los motivos de la separación nunca fueron completamente aclarados. Hubo rumores de infidelidad, de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas y estilos de vida. Pero al final, la verdad la conocen solo ellos. Lo importante es que al parecer han superado esos problemas, y que están dispuestos a volver a intentarlo. Quizás después de un tiempo separados han tenido la oportunidad de reflexionar, de analizar sus errores, de aprender de sus experiencias. Quizás la distancia les ha permitido valorar lo que tenían, y darse cuenta de que el amor que sentían era más fuerte que cualquier obstáculo. La especulación sobre las razones de su separación inicial ha sido intensa y persistente. Los medios de comunicación y los fanáticos han intentado descifrar los detalles, pero la verdad, a menudo, se encuentra en los corazones de las personas involucradas. Los rumores han incluido diferencias personales, prioridades laborales contradictorias y, por supuesto, el siempre presente factor de las presiones mediáticas. Otra pregunta importante es, ¿qué implicaciones tendría esta reconciliación? Para Kerem y Ande obviamente significaría una segunda oportunidad para ser felices. Para sus fans significaría una alegría inmensa, un sueño hecho realidad. Para la industria del entretenimiento significaría un nuevo impulso, un nuevo interés en sus proyectos y un aumento en su popularidad. Las revistas del corazón se frotarían las manos, las marcas de moda y cosméticos buscarían contratarlos para campañas publicitarias, y los productores de televisión y cine soñarían con volver a juntarlos en la pantalla. La posibilidad de que Kerem y Ande retomen su relación también tiene el potencial de revitalizar la industria del entretenimiento turca. Su unión genera un gran interés en el público, lo que podría traducirse en un aumento de la audiencia de sus proyectos futuros, un mayor interés en la moda y el estilo de vida turcos, y un impulso económico significativo para la industria en general. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? Creo que la principal lección es que el amor puede ser complicado, pero también puede ser maravilloso. Que las segundas oportunidades existen, y que vale la pena luchar por el amor, por la felicidad. Que no importa lo que digan los demás, lo importante es lo que sienten tú y la otra persona. Que el perdón, la comprensión y el respeto son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Y que al final, la felicidad es lo más importante. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que el amor puede ser resiliente, y que las segundas oportunidades pueden surgir incluso en los momentos más inesperados. Su experiencia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, el perdón y la perseverancia en las relaciones. En resumen, la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es la noticia del momento. Las pruebas son contundentes, las señales son claras, y las expectativas son altas. Parece que el amor ha encontrado el camino, y que esta pareja podría volver a estar junta. Pero como siempre el tiempo dirá. Lo importante es que estén felices y que nosotros, como fans, les demos nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra comprensión. La anticipación y la emoción rodean cada paso que dan Kerem y Hande, y la comunidad de fanáticos espera ansiosamente el desenlace de esta historia de amor. La esperanza de un final feliz sigue siendo el motor de esta narrativa, y los seguidores de la pareja se preparan para celebrar cualquier noticia positiva. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Me encanta compartir con ustedes este tipo de noticias, y analizar y comentar sobre la vida de las celebridades. ¿Qué les pareció a ustedes la noticia de la posible reconciliación de Kerem y Hande? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que es verdad? ¿Tienen alguna opinión diferente? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Sus comentarios son oro puro para mí. Me gusta saber lo que piensan.
Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para mí. Ayúdenme a crecer, a seguir creando contenido de calidad, y a seguir divirtiéndonos juntos. Suscríbanse, activen la campanita, compartan, comenten. Todo eso me ayuda un montón. No se imaginan cuánto. Quiero agradecerles a todos por su apoyo constante. Son ustedes, mis suscriptores, los que hacen que este canal sea posible. Su entusiasmo, su interés, sus comentarios, sus preguntas, todo eso me motiva a seguir adelante, a seguir investigando, a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Ahora, permítanme agregar algunas reflexiones finales. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que en el mundo de las celebridades, como en la vida real, el amor puede ser impredecible, y que los caminos pueden tomar giros inesperados. También es una demostración del poder de la conexión humana, de la importancia de la comunicación y del valor de las segundas oportunidades. Mientras esperamos noticias sobre el futuro de Kerem y Ande, podemos tomarnos un momento para reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia de cultivar el amor, la comprensión y el respeto mutuo. Podemos aprender de sus experiencias, y podemos inspirarnos en su valentía para enfrentar los desafíos del amor. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que al final, lo que importa es la felicidad y el bienestar de las personas involucradas. Si su amor es verdadero, si están dispuestos a luchar por él, les deseamos lo mejor. Y si no, también les deseamos lo mejor. El amor, en todas sus formas, merece ser celebrado. Y por último, quiero recordarles que el mundo del entretenimiento es un mundo de ilusiones, de fantasías, de emociones intensas. Pero también es un mundo de personas reales, con sentimientos, con sueños, con anhelos. Debemos ser respetuosos con su privacidad, debemos ser empáticos con sus experiencias, y debemos celebrar su arte y su talento. Gracias por ver, gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, suscríbanse.